Hola querido amigo, espero que en esta, la cuarta meditación de nuestro ministerio Pequeñas Perlas, Grandes Bendiciones, puedas encontrar una enseñanza de vida, una enseñanza de vida eterna que te ayude a vivir cada día con la seguridad que Dios desea, anhela y quiere lo mejor para ti. Hoy quiero que encontremos la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Muchos de nosotros pensamos que ser religioso va ligado con ser cristiano. Pero sabes que hay algunas diferencias marcadas entre ambas. Hay mucha gente que se jacta de ser religioso. Muy a menudo el que es religioso va a la iglesia fielmente los días de culto. El hombre que es religioso usa corbata, la dama que es religiosa usa falda. Llevan la Biblia debajo del brazo. Te pregunto, ¿eres tú acaso uno de estos? Como ves, no estoy diciendo que hacer estas cosas sean malo o que ser religioso sea malo. Pero lo que debemos tener en cuenta es que aquel que es religioso, vive la religión, pero no necesariamente es un cristiano. Escuchan música cristiana, la tienen en sus celulares, en sus iPads, la tienen en sus tablets, la tienen en sus computadores, pero no la viven, no la sienten. Predican del amor y del perdón de Dios, pero no lo practican. A la primera, arremeten contra aquel pobre que ha caído. ¿Sabes? El que es religioso muy a menudo vive la religión porque basa su vida en una costumbre religiosa, más que en una experiencia cristiana verdadera. En cierta oportunidad, querido, la palabra de Dios cuenta de un hombre muy religioso que se levantó y le hizo una pregunta a Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aquel hombre se levantó para probar a Jesús. No era un hombre cualquiera. Era un intérprete de la ley, era alguien que conocía los escritos bíblicos, era alguien que tenía un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Era alguien que de alguna u otra manera cumplía todos los estatutos y los mandatos divinos. En otras palabras, este hombre era un hombre con una conducta 10. Esto no es malo. Pero aquel hombre preguntó, ¿y haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Sabes que creo que muchos de nosotros en algún momento de la vida hemos llevado esta pregunta a nuestro contexto. ¿Sabes? En mi época juvenil, cuando aún no conocía el mensaje de la salvación, esa pregunta rondaba una y otra vez por mi cabeza. Lo único diferente era que en ese momento mi vida distaba mucho de ser un hombre 10 en conducta. No era lo mejorcito. Pero sabes, muy a pesar de que no era lo mejorcito, en mi mente circundaba a cada momento la pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Muy a pesar de que no era un hombre 10 en conducta, mi pregunta llegaba y salía de un corazón que quería amar a Jesús y que quería entender la salvación. Pero también de un hombre que sabía que si seguía haciendo aquellas cosas, no iba a tener la vida eterna. ¿Haciendo qué cosas heredarás la vida eterna? ¿Sabes que Jesús le respondió a aquel hombre? En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 26, Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Y aquel hombre, en el versículo 27, responde, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Pero ¿sabes? Ahí no termina, y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre sabía y conocía la palabra de Dios. Pero la pregunta es, si la conocía, ¿también vivía la palabra de Dios? Oh, querido, qué triste que muchas veces nosotros somos como este hombre. Conocemos la palabra de Dios, mas no vivimos la palabra de Dios
o no vivimos conforme a esa palabra. Porque el mandato era amar al Señor con nuestra fuerza, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente también. Pero también era necesario amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas, el capítulo 10, el versículo 28, Jesús le responde y dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Oh querido, hoy el Señor te dice y te pregunta: ¿quieres vida eterna? Y el Señor mismo te responde: haz esto y vivirás. ¿Qué cosas debes hacer? Amar a Dios, querido. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero también debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Querido amigo, ¿quieres la salvación? Haz esto y vivirás. ¿Sabes? Amar a Dios no suele ser muy difícil. Amar a Dios es muy fácil. Es fácil amar a quien te da todo para vivir. Es fácil amar a quien te ayuda cada día. Pero el mandato no es solo ama a Dios. También ama a tu prójimo. Y es aquí donde la cosa es un poquito más compleja. Porque no suele ser tan fácil amar a los demás. ¿Sabes que la palabra prójimo traducida quiere decir individuo o persona cualquiera? Ojo, la palabra prójimo no es quien tú amas. La palabra prójimo es cualquiera persona. Debes amarlo. A cualquiera. Debes amarlo. No solo a quien tú amas. Ahora, piénsalo. ¿Cierto que no es tan fácil amar a nuestro prójimo? ¿Sabes? Lucas 10:29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquel hombre quería justificarse. Querido, algo que tú y yo debemos tener en cuenta siempre es que ante Dios no podemos justificarnos, y menos justificar nuestra falta de amor por los demás. Dios es quien nos justifica a nosotros, pero nosotros no podemos justificar nuestra falta de amor. Nosotros no podemos justificar nuestra falta de cariño, respeto y misericordia por aquellas personas que están a nuestro alrededor. No hay nada que justifique no amar a nuestro prójimo. Por difícil que sea amarlo, el requerimiento de Dios es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que Jesús le responde con una parábola? Y dice: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron hiriéndolo. Se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Sabes? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, muchas veces los van a despojar de sus sueños, los van a despojar de su dinero, los van a despojar de muchas cosas que ellos anhelan tener. Y es allí cuando tú y yo, como hijos de Dios, debemos apoyarles, debemos amarles y debemos ayudarle como Jesús nos ha ayudado a nosotros. El versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote había visto que un hombre le habían robado, le habían golpeado, le habían herido, y ahí estaba. Pero aquel sacerdote pasó de largo. Qué triste que nosotros como hijos de Dios pasemos de largo ante el sufrimiento y la desesperación de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. ¿Cómo reaccionarías tú, querido, ante el dolor de tu prójimo? El versículo 32 dice que volvió a pasar alguien más. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Oh, querido, no podemos vivir viendo las dificultades de nuestro amigo. No podemos vivir viendo los problemas del prójimo y pasando de largo por ellos. Aquel hombre era un levita,
Un levita era un hombre, era una persona que trabajaba para Dios en la iglesia. Era un religioso. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Oh querido, que pasaba y que de pronto no era muy religioso, tenía el sentido cristiano en su corazón. Vendó sus heridas. ¿Cuántas heridas tienen las personas que están a nuestro alrededor? Tú y yo estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a vendar sus heridas, a ponerles aceite, a llevarlos, así como aquel pastor lleva sobre sus hombros la oveja que se perdió. ¿Sabes que aquel hombre no solamente hizo eso? Al otro día y al partir sacó 2 de sus denarios y les dio al mesonero y dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cristo ha pagado tu salvación. ¿Qué estás dispuesto, querido amigo, a darle tú al Señor? Querido, tú y yo estamos llamados a amar a nuestro prójimo y a vivir la misericordia que nuestro Dios practica con nosotros. El versículo 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy la tarea, querido, la tarea de estos días, la tarea de la semana y la tarea de siempre es ve tú y hazlo. Ve tú y haz tú lo mismo. Sé un cristiano práctico. Sé un amante, sé un misericordioso hijo de Dios. Oh querido, para terminar quiero que recuerdes 5 puntos. 1. Para obtener la salvación no basta conocer la ley. Es posible que sea necesario que la conozcas, pero más que conocer la ley, tienes que vivirla, practicarla y atesorarla en tu corazón. Tienes que amar al Dios de la ley. 2. Ama a Dios sobre todas las cosas. Cristo, Dios te amó primero. Ámalo y vive para amarlo, porque Él te ama para que tú vivas. 3. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh querido, es necesario que te ames a ti mismo. De esta manera amarás a otros, aun a pesar de sus errores y desaciertos. Tú y yo no estamos llamados a juzgar. Tú y yo estamos llamados a amar a nuestros prójimos. 4. Nunca justifiques la falta de amor por tu prójimo. Puedes tener muchas razones para no amarlo, pero ante Dios nunca vas a tener esa razón. Y 5. Vive la misericordia. Y la tarea es, ve tú y haz lo mismo. Querido amigo, el Señor hoy te está diciendo, ámame a mí, que soy tu Dios. Pero entiende que eso no basta. Es necesario que ames a tu prójimo. Y no de palabras solamente, sino de actos. Nuestra fe, la fe que vivimos, debe ser una fe con obras. Una fe que acerque a otros al reino de los cielos. Y de esta manera, tú y yo también podremos obtener vida eterna. Que el Señor te bendiga.